Gigantes Podcast, baloncesto hablado. Shaquille O'Neal ha sido uno de los jugadores más determinantes de la historia. En plenitud, en ese pico que dio a los Lakers 3 anillos a inicios de siglo, era un jugador de otro mundo. Resultaba casi incomprensible la velocidad, ese factor explosivo a la que era capaz de mover un cuerpo tan gigantesco. Porque no eran los 216 centímetros que levantaba al suelo, o los prácticamente 150 kilos que le hacía en una montaña. Era justamente la suma de ambos elementos entrelazados de una forma coordinada hasta casi lo obsceno. Shaq era simplemente injusto para el resto, hacía añicos lo competitivo porque no era posible detenerlo. Unas condiciones físicas tan extraordinarias harían imposible que, si empezase a jugar estos días, pudiera pasar mínimamente desapercibido. Siendo un perfil muy distinto, pero también anómalo primeramente por lo físico, podría asemejarse en cuanto a impacto mediático a lo visto en Victor Wembanyama, jugador de sobra conocido incluso mucho antes de aterrizar en Estados Unidos e iniciar su carrera en NBA. El baloncesto es hoy más global que nunca y resulta casi imposible esconderse. Si guardas un talento especial, serás descubierto mucho más pronto que tarde. Los tentáculos de los gigantes, ya no en la NBA, sino incluso en las propias universidades o muchas otras esferas fuera del suelo americano, son infinitos. El baloncesto, hoy día, te encuentra. Te conocen, te proyectan y pasas a ser un icono incluso antes de debutar. La maquinaria del negocio, especialmente hablando de hype, lo devora absolutamente todo. Pero hace 30 años... el mundo era bastante distinto. Con bastante, de hecho, quizás nos quedemos incluso cortos. El Shaq que llega a la NBA en 1992 ya era de sobra conocido, es cierto, era un proyecto alienígena. Sin embargo, podría pensarse que incluso desde el instituto Shaq era algo así como lo que algunas décadas después representaron LeBron James o Zion Williamson, superestrellas absolutas del deporte, iconos con presencia televisiva real a pesar de seguir en el instituto. Pero, un momento. Intenta ponerte en la piel de un scout universitario a finales de los 80. Libreta en mano, con tus deberes hechos y los nombres clave bien apuntados para no perder ninguno. Vas analizando a los chicos de último año de instituto que pasan ante tus ojos en una pista cualquiera de uno de los principales eventos veraniegos en el calendario. Pero oye, de pronto aparece en pista un chico que no conoces. Pasa los 210 y los 110 kilos, pero espera, mira cómo se mueve, y esos mates, y estos tapones, ¿pero de dónde ha salido? Esto sería imposible hoy en día. Imposible. Hace cerca de 4 décadas no lo era. Si en el verano de 1988 el magnate Sonny Vaccaro, el hombre que llevó a Michael Jordan a Nike, no conocía a Shaq, entonces es que nadie conocía a Shaq. Bueno, podríamos dejarlo en casi nadie, y de hecho, para entenderlo mejor, vamos a contarlo. Dale Brown es una leyenda en la Universidad de Louisiana State, a la que había llegado en 1972 y donde permanecería 25 años como técnico jefe. En el fondo, más que un entrenador de baloncesto, que obviamente también, era sobre todo un increíble orador, un comunicador brillante, incisivo, capaz de conectar y seducir a cualquiera. Brown fue un hombre entregado al baloncesto tanto que compaginaba su labor como técnico en la universidad con impartir algunas charlas sobre liderazgo o realmente sobre lo que se le pidiese. Era tan buen orador que el tema prácticamente era lo de menos con él. En 1985, Brown viajó a Alemania, donde tenía concertadas unas jornadas de conferencias ante las fuerzas militares de Estados Unidos. Allí les hablaría de liderazgo y de trabajo en equipo. No iba a cruzar el Atlántico solo, porque Ron Abernathy, su adjunto en Louisiana State, iba a acompañarle. No concretamente para las conferencias, sino porque este tenía un compromiso en un torneo de categorías inferiores que se disputaba en Bélgica. Pero el caso es que viajarían juntos tanto a la ida como a la vuelta. Brown cumplió con lo suyo ante las bases americanas presentes en la frontera y tenía prevista una última parada en un clinic de baloncesto cercano a la pequeña base de Wild Flecken. Y ahí se juntaba su otra gran pasión, el baloncesto, con lo cual cogió el reto con ganas. En esa pequeña base americana, en la frontera, estaba destinado, entre muchos otros hombres, el sargento Philip Harrison. Harrison estaba casado desde hacía una década con una mujer llamada Lucille O'Neal, que ya tenía un hijo de nombre Shaquille. Philip Harrison crió al pequeño como si fuera su hijo y ambos, junto con el niño, se trasladaron a Europa una vez el sargento fue destinado allí. Al terminar aquel clinic, su último evento antes de volver a casa, el técnico estaba ya recogiendo sus cosas para marcharse cuando de pronto alguien le tocó la espalda. «Señor, disculpe, ¿querría algún consejo?»
Brown se dio la vuelta, sorprendido, y le costó pronunciar palabra, que no abrir la boca, porque la boca estaba bien abierta, viendo a aquel chaval que le preguntaba de forma tímida. Aquel chaval pasaba holgadamente los 2 metros y tenía un molde físico imponente. Querría saber formas para fortalecer las piernas, para mejorar el salto. Me gustaría saltar más porque no puedo hacer mates, le diría aquel chico amargamente a un Brown que tenía 52 años y no parecía entender la situación. No entendía nada. Did you ever play organized ball in your life? In high school. Excuse me? High school. Freddie used to play in high school. Dentro de su segundo, Brown no dejaba de pensar en aquel niño. ¿Qué hacía en Alemania, casi oculto? A poco que supiera jugar de verdad, podía ser la bomba, con ese físico aún por formar. Tan obsesionado quedó que al ver de nuevo a Abernathy no dejó de hablarle del chico de 13 años, ese tal Shaquille que había conocido en la base. Brown le encargó personalmente hablar con el preparador físico de la universidad y crear unas rutinas que pudieran llegar regularmente a Alemania, al sargento Harrison, para que se las fuera enseñando a su hijo. Porque no iba a ser solo una, claro. Allí volcaron, como si de una corazonada se tratase, recomendaciones minuciosas para un chico al que no iban a volver a ver. De hecho, el único contacto que siguió aquello fueron un par de cartas que salieron desde la base de la propia familia hacia la universidad. Nada más. Y en el fondo, las cartas eran letras, y ellos lo que anhelaban de verdad eran fotos, o mucho mejor, vídeos. Ellos soñaban, en el fondo, disfrutar de las innovaciones del futuro, pero resguardados en el presente. Un presente que hacía que aquel chaval no lo conociera prácticamente nadie. El contacto se prolongaría durante año y medio hasta que en la primavera de 1987 Abernathy entró un día corriendo en el despacho de Brown y le soltó: Dale, ¿te acuerdas del chico llamado Shaq, verdad? El de la base alemana. Pues tengo una carta suya. Me dice que está cerca de los 2:10 y que sus padres se mudan a San Antonio. A Brown había que verlo, se le iluminaron por completo los ojos. Porque era cierto, efectivamente Harrison iba a ser destinado a la base de Fort Sam Houston, en Texas, y su hijo iba a estudiar en el Robert Cole, un instituto público de la zona. El esperado momento llegó porque todo lo que Brown y su segundo anhelaban era ver a aquel chico, ver cómo había crecido y si las miguitas de pan que habían arrojado al camino habían hecho que aquel potencial monstruo pudiera ya serlo. El chico no mentía, estaba cerca de los 2:10, pero su coordinación no era la mejor. De hecho, el sargento Harrison les confesó que allí, en Alemania, le habían recomendado que enrolase a su hijo en algún club de fútbol. Para ser portero, le sugerían. No se mueve mucho, pero con lo grande que es, servirá, solían decirle. ¿Ve lo que están haciendo? No fija su atención. Lo siento, pero de momento su trayectoria no merece ninguna colocación. Shaq no era precisamente un felino, era todo lo tosco que su tamaño gigantesco podía insinuar. Pero sus condiciones físicas, el potencial atlético que guardaba, era una bomba. Entrenémosle bien, le dijo otro miembro del cuerpo técnico a Brown, porque podemos sacar algo potente. Shaq regresó a Estados Unidos con 15 años. En su tercer curso de instituto como junior, iba a firmar 18 puntos, 14 rebotes y 6 tapones de media en un equipo que perdería solo un partido en todo el año. El chico era, baloncestísticamente hablando, más bien torpe, de fundamentos andaba escaso y tenía pérdidas de concentración frutos sobre todo de la falta de práctica, de la falta de fundamentos, pero incluso así, su molde físico dejaba atisbos significativos de grandeza, pero no ya grandeza hablando de instituto, donde era poco menos que Gulliver, sino pensando en mucho más allá. Al término de aquel año, Shaq seguía siendo un enorme desconocido, literalmente.
Aparte de Louisiana State, solo iba a acaparar la atención de otro programa más, el de la Universidad de Texas San Antonio, básicamente porque uno de sus asistentes, Mike Walker, había escuchado por conocidos que el Instituto Robert Cole tenía un chico enorme en sus filas. Le siguieron, contactaron con él e invitaron a su familia al campus para que pudiera charlar con el técnico, con Kurt Burmeister, y disputase un partido informal allí. Nada definiría mejor la sensación de los allí presentes que la espontánea reacción de otro de los asistentes, Gary Marriott, cuando vio a aquel chaval entrar en la pista. «¿Pero quién coño es ese tío?», diría en voz alta ante algunas risas nerviosas que se oían a su lado. Burmeister intentaría reclutar al chico por todos los medios, pero Louisiana State llevaba ventaja. Estaban cuidando todos los detalles y la clave habían sido los primeros en descubrir aquella potencial mina de oro. Abernathy aún recuerda las visitas periódicas a casa del sargento Harrison y de Lucille, la madre de Zack, para ver cómo iba el niño en su adaptación al instituto y qué tal le iba con el baloncesto. En ella siempre tenía la misma impresión, siempre. Phil ponía la disciplina y Lucille la flexibilidad, un contrapunto tan honesto como perfecto para criar a ese chico. Louisiana State programaría diversas visitas para seguir a Zack durante el instituto y cada técnico que se acercaba por allí a verle volvía más ruborizado que el anterior. En el fondo, nadie parecía creer lo que estaba pasando. Podían ser los favoritos en silencio para hacerse con un proyecto de un calibre, digamos, desconocido. Porque a medida que entrenaba, los avances técnicos eran muy notorios y su cuerpo se encaminaba de verdad al baloncesto. Dicho de otro modo, a medida que si a un niño aprendía a jugar de verdad, su impacto se volvía por completo atómico. La universidad hizo lo suyo. Abernathy era un consumado captador de talento. Su vinculación con las familias marcaba la diferencia y Brown... ¿Qué vamos a contar de Brown? Abría la boca y parecía el flautista de Amelín, a lo que había que añadir su voluntad de hierro para hacer kilómetros y kilómetros, porque antes todas esas cosas funcionaban así, en la carretera. Contaban en la universidad que hubo tramos de su carrera en los que se recorría el país entero en 2 días, si hacía falta. Dicho de otro modo, el factor destino sí fue inevitable, pero ellos, una vez descubierto el asunto, lo pusieron todo de su parte. No obstante, la clave del reclutamiento de Zack llegaría en el fondo cuando alguien más se enterara de que aquel chico existía. Porque los grandes programas irían y los cantos de sirena podrían arrebatarle a Louisiana State aquel diamante. Por eso Brown lo gestionó de una forma magistral. Lejos de querer encerrar al chico en una jaula secreta para que nadie más tuviera acceso a él, hizo justo lo contrario. Habló con el sargento Harrison y le explicó que por el bien de su hijo tenía que darse a conocer. ¿Cómo? Participando en eventos de verano en los que las grandes universidades lanzaban sus tentáculos. Poner, dicho de otro modo, al joven Zack por completo en la esfera pública. A Brown le cuestionaron y mucho internamente tras conocer aquella noticia, pero él despejó cualquier duda ante los suyos. Hablando con sus padres y ofreciendo una plataforma de exposición, Brown no hacía más que confirmar que efectivamente Louisiana State quería lo mejor para el chico, que se preocupaba por él, lo cual de paso estaba siendo cierto. Y ante una potencial guerra de ofertas que tarde o temprano iba a llegar, ellos iban a jugar la baza de la honestidad. Conociendo a sus padres mejor que ningún otro programa, esa baza, pensaba Brown, era la baza ganadora. Entre la jornada de reclutamientos para 1989 destacaban nombres como Kenny Anderson, Jimmy Jackson, Dion Thomas o Alan Houston. Todos ellos, por supuesto, fueron convocados para los mayores eventos del verano del 88. Ellos eran la primera plana de la generación. Zack, que iba a ser desconocido ya por poco tiempo, inscribió su nombre en solo 2 eventos, uno en Houston y otro en Arizona. Resultaría en realidad más que de sobra. Houston fue el primero, y la reacción serviría para describir todos los demás momentos en los que alguien vio por primera vez a Shaquille O'Neal sobre una cancha de baloncesto. Aquel Zack no era ya el niño que Brown conoció en Alemania, ni siquiera el que aterrizó 2 años después en San Antonio. Zack era una bestia por encima ya de los 2'10", jugador cuyo lenguaje en pista se resumía ya en 2 rombos. La contundencia con la que se empleaba, con la que dominaba las pinturas, era impropia de un chaval. Su baloncesto se limitaba a 2 cosas, mates y tapones, porque ambas cosas condensaban todo el impacto que ofrecía, es decir, era imparable en ataque e impenetrable en defensa, así de simple, así de alucinante. Abernathy estaba allí. Él ya sabía, por supuesto, quién era aquel chico, por eso prestaba especial atención a las reacciones del resto. Eran básicamente de estupor. Rápidamente empezó a correrse la voz sobre Zack. Su nombre llegó a Clark Francis, editor de la revista Hoop Scoop, seguramente la más famosa de la época en el mundillo. Clark, hay un chico que ha jugado en Houston ante Matt Wenstrom, uno de los mejores proyectos interiores del país, y lo ha hecho pedazos. Su nombre es Shaquille O'Neal, tienes que verle. Ese mensaje sería repetido decenas, centenares de veces, no solo a él, a todo aquel miembro de una organización competente que necesitase saber una noticia de tan abrumador alcance. Para el segundo evento en el que Zack formaba parte, el de Arizona, habría ya una expectación masiva.
Entrenadores y ojeadores de todo el país se presentaban allí para ver qué había de verdad en tanta insistencia y desproporción en los elogios. La organización era perfectamente consciente del revuelo y pasó los partidos del equipo de Shaq a la pista principal de las instalaciones de Arizona State, con aforo para 14.000 personas. Resultaría interminable citar la lista de ilustres que allí se iban a dar cita, pero en primera fila, sin ir más lejos, podía verse a Eddie Sutton de Kentucky, Tiger Phelps de Notre Dame o Dean Smith de Carolina del Norte. En realidad, todo el mundo estaba allí. Pero nadie podría sentenciar lo visto como hizo el veterano Phelps, que salió de allí diciendo: no tenía ni idea de quién era este chico, pero sé que no lo voy a olvidar jamás. La velocidad y agilidad de Shaq resultaban incomprensibles para todos, y ojo, eran todos mentes curtidas en baloncesto. Habían visto centenares, miles de jugadores, y salvo las comparaciones con observar por primera vez a Moses Malone, nadie parecía poder explicar algo más allá, porque Shaq era justamente eso, era inexplicable. Una fuerza de la naturaleza aún en estado embrionario, con un despliegue de potencia seguramente nunca visto antes. Tan solo unas horas después del evento en Arizona, multitud de programas universitarios, incluidos por supuesto los más grandes del país, buceaban sin parar en la biografía de aquel chico, que para colmo aún no había cumplido los 17. Todos supieron que Dale Brown y Louisiana State habían estrechado lazos con Shaq, pero eso en absoluto iba a detenerles a la hora de intentar reclutar a aquel prodigio. El cuerpo técnico de los Tigers fue informado casi al momento de cada movimiento. La estrategia honesta de Brown con la familia estaba funcionando a la perfección. Pero llegó un momento en el que el tsunami de interés fue tal que incluso ellos se echaron a temblar. No tardaron en llamar a la familia UCLA, Louisville, Carolina del Norte, pero es que al teléfono se ponían gigantes como Tarkanian o Balbano, confesaría un asistente de los Tigers. De la noche a la mañana, Shaq dejó de ser un completo desconocido para pasar a convertirse en el futuro gran La noche había cerrado en Los Ángeles cuando el avión despegó con destino a Shanghái. El vuelo iba a ser largo y monótono, de manera que el tiempo lo iban a matar con películas, música, unas partidas de cartas, la molesta charla de algún asistente con detalles de pizarra y sueño, mucho sueño.
En fin, nada que una expedición de los Lakers no conociera, solo que esta vez todo iba a resultar más estirado y cansino. Más de 14 horas atravesando 15 usos horarios y sin conexión a internet. Una parte del pasaje envidiaba a los Nets, que habían salido con un día de antelación y debían estar ya en el hotel, reservados desde aquel mismo lunes 7 de octubre. Ambos equipos, Lakers y Nets, tenían previsto medirse 2 veces como parte de la pretemporada NBA por tierras chinas. El jueves en Shanghái y el sábado en Shenzhen. Como a mitad de vuelo, cuando el inmenso azul del Pacífico parecía no tener fin y viendo que todos los pasajeros estaban despiertos, un oficial del equipo se dirigió al grupo desde la parte delantera de la nave. Necesito vuestra atención unos minutos, es importante. El oficial aprovechó para instruir a los jugadores sobre algunos detalles a tener en cuenta en aquellas tierras remotas, pero mientras pasó de puntillas por los primeros, no así con uno en particular, el uso conveniente de sus redes sociales durante la estancia en China. Aquel protocolo era calcado al que la Federación había empleado con la selección americana para el Mundial de Baloncesto también en China mes y medio atrás. En realidad, esto era algo que se venía haciendo anualmente. Se hacía con todos los equipos que visitaban el gigante asiático en aquellas giras de pretemporada. Una especie de código de conducta que solo en aquel destino ampliaba sus márgenes, vamos a decir, operativos. La charla, escueta y clara, apenas duró 10 minutos. Exponía algunos límites o los riesgos en el uso de las redes para no comprometer a los jugadores, a los equipos y, en fin, al colosal orbe de 3 siglas que cargaban encima y cuyo mayor peso, eso todos lo sabían, era sin duda el financiero. El mercado chino suponía, con diferencia, la principal fuente de ingresos comerciales de la mejor liga del mundo. Su audiencia real por temporada se estimaba en torno a los 700 millones de espectadores, más del doble de la población total de los Estados Unidos. Ese yacimiento había permitido a la NBA duplicar sus ingresos en 8 años. Y recordad, parte de lo que cobráis viene del sitio a donde vamos, bromeaba el oficial. Bromeaba, pero no tanto. De hecho, durante el Mundial, la presencia del comisionado Adam Silver en Dongguan, más que decorar los partidos del USA Team, se traducía en ultimar los detalles de un nuevo paquete de contratos por un valor superior a los 2.000 millones de dólares. El asunto de los móviles se les repitió hasta 3 veces. Y entre el sueño y las caras de póker, los jugadores escuchaban con algún estupor aquella insistencia. En realidad, estaban empezando a pagar el acto de otra persona, un acto ajeno a ellos, lejano a todos los miembros presentes en aquel viaje. Alguien ha cometido un error, no lo hagamos nosotros. Así terminó la charla. No era un error cualquiera, sino tal vez el peor de todos. Un error estratégico cuyas consecuencias se habían desatado ya con inusual fuerza mientras el avión sobrevolaba mansamente el Pacífico. De aquel acto, traducido en un mensaje que en apenas media hora leyeron cientos de miles de usuarios, fue testigo desde su casa uno de los miembros de la selección americana que había disputado el Mundial. Días antes, el viernes, ese jugador tendido en el sofá deslizaba indiferente su dedo por la catarata de Twitter cuando lo detuvo, más que el mensaje, las persistentes citas que lo envolvían. Al desflorar el tuit, comprobó un chorro de amenazas sin fin, amenazas de muerte, y el jugador no entendía muy bien por qué. Veía los avatares y el lenguaje de signos y casi todos coincidían en un mismo origen étnico. Se repetían además unas siglas extrañas, NMSL, una forma de slang chino que viene a significar «tu madre está muerta». O sea que alguien, con un tuit, había enfurecido, nadie sabía a cuántos, pero por el número y la furia de las respuestas era fácil pensar que a todos. Ese jugador se incorporó y empezó a entender, y se vio tan sorprendido que llamó la atención de su pareja. Pero si a nosotros nos alertaron de esto, nada de política, y este tío es un ejecutivo. No le cabía en la cabeza. El autor de aquel mensaje, o sea del tuit, era Daryl Morey, el director deportivo de Houston Rockets, el equipo NBA más célebre en China. Inscrito en un emblema asociado al movimiento que parecía defender, el tuit gritaba «Fight for freedom, stand with Hong Kong». Luchad por la libertad, apoyad a Hong Kong. Con ello, Morey mostraba su apoyo explícito a las protestas masivas de la ciudadanía de Hong Kong contra el gobierno chino. Protestas que se habían iniciado contra un controvertido proyecto de ley y que con el paso de las semanas se extendieron a algo mucho mayor. Aunque el problema político más complejo y enquistado se remontaba demasiado tiempo atrás, los manifestantes reclamaban ahora más democracia y la respuesta policial de Pekín en ese alarmante bucle de acción-represión se fue recrudeciendo con el paso de las horas. Aquellos días, los graves disturbios abrían los informativos de todo el mundo. On a Hong Kong side street, the police were still chasing the protesters.
the officers jumping out of vans to tackle whoever they could catch. In some cases, violently. Mayhem keeping its momentum. Se daba la circunstancia de que Mori estaba entonces en Japón. Los Rockets habían llegado a Tokio el fin de semana para disputar martes y jueves en Saitama un doble duelo con los Raptors. La tormenta desatada por aquel tuit no se hizo esperar. Aterrado, el dueño del equipo, Tillman Fertitta, en un desesperado intento por apagar el incendio, recogió el mensaje de su subordinado y subrayó que Mori no hablaba en nombre de la organización, que la presencia del equipo en Tokio era de promoción internacional y que los Rockets en ningún caso eran una entidad política. Asustado por una reacción que no tuvo la previsión de intuir, Mori borró el tuit. Pero ya era tarde. En pocas horas se había desatado una escalada que no solo ponía en serio peligro las relaciones comerciales con el mercado chino, también el riesgo de agravar las tensiones diplomáticas entre ambos países. De hecho, en su fase más crítica, lo ocurrido terminó por involucrar a las más altas esferas de los dos gobiernos, adquiriendo en pocos días el inquietante tono que remitía a las tensiones abiertas entre americanos y soviéticos en los oscuros años de la Guerra Fría. Para fracturar aquella relación tenía que darse un agravante, y Mori lo era. Mori no era un directivo cualquiera, trabajaba para los Rockets, el ariete principal del mayor mercado NBA en el mundo, una relación abierta desde que Yao Ming iniciara allí su carrera 2 décadas atrás. Desde entonces, esa relación no hizo más que fortalecerse, convirtiendo a los Rockets en un emblema sin rival en el mercado chino, el equipo más seguido en su inmenso territorio, el principal enlace entre ambos mundos y la franquicia con un mayor volumen de ingresos derivados del gigante asiático. Por eso el acto de Morey era inconcebible. Que su autor fuera el gestor de los Rockets equivalía, a ojos de la mentalidad china, a un delito de alta traición. Provocaba un riesgo 100 veces mayor que haberlo cometido cualquier otro miembro ejecutivo, propietarios incluidos de la mejor liga del mundo. La grieta se abrió un poco más cuando aquella misma noche Zhou Tsai, mano derecha del fundador del gigante chino Alibaba y que en septiembre se había hecho con la propiedad de los Nets, emitió un contundente comunicado en forma de carta abierta. Lleno de indignación, allí cargaba contra el alegato de Morey, calificándolo de intolerable para el gobierno y los ciudadanos chinos, víctimas en Hong Kong, señalaba, de un movimiento separatista por cuya defensa se causaba un daño irreparable a las relaciones entre ambos países. Meses antes, el dueño de los Nets ya había deslizado a la prensa lo trabajoso y necesario de tener que explicar muchas cosas de China a los americanos. La dura reacción de Tsai, a fin de cuentas otro de los dueños de la NBA, situaba entonces al comisionado Silver en una situación delicadísima. En el mejor caso, aquella batalla inicial podía no rebasar la mera dialéctica, una de tantas a diario en las redes, pero no fue así. En las siguientes horas, el gobierno chino, maniobrando en la retaguardia, dispuso un paquete de medidas aguardando una reacción de la NBA que a su juicio no se produjo, no en los términos deseados ni a su debido tiempo. Y si era necesaria la consulta con el secretario de Estado Mike Pompeo, puede que ninguna respuesta se diera a tiempo. De hecho, la reacción llegó con retraso el día 6. La NBA empleó a su portavoz Mike Bass para emitir una respuesta oficial. La Liga se desmarcaba de la postura de Morey y calificaba de desafortunado un mensaje que había ofendido a innumerables, textualmente decía, amigos y aficionados en China, y cuyo contenido no representaba ni a los Rockets ni a la NBA. Ese mismo día, y combinado a ello, Morey lamentaba en su cuenta oficial una mala interpretación de sus palabras, que hacía solo suyas exculpando a los Rockets y a la NBA, pero ni rastro de disculpa. Como ciudadano libre, tampoco tenía por qué. Así que lejos de templar los ánimos, las autoridades chinas estimaron ambas respuestas insuficientes y pasaron a la acción. Ordenaron cancelar contratos y patrocinios con efecto inmediato, empezando por todos aquellos en plena vigencia con los Rockets, incluyendo la comercialización de productos y mercadotecnia a través de Alibaba y cancelando toda cooperación de la CBA, la Liga China, con la franquicia tejana y la Liga entera. El gobierno chino actuó a través del consulado en Houston, llamada consulta, una protesta formal ante representantes de la organización y finalmente la entrega de una instancia que recogía la postura oficial de las autoridades chinas. En ella no solo se les instaba a corregir el error, sino a tomar medidas concretas de manera inmediata para eliminar el impacto adverso por lo sucedido.
En otras palabras, se instaba al comisionado Silver a tomar medidas punitivas contra Morey, incluyendo el despido, cosa que Fertitta, el dueño, sí llegó a considerar, consciente del inminente volumen de pérdidas. Silver rechazó y el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Geng Shuang, iba a desmentir poco después. En las siguientes 48 horas, Darin Morey no fue objeto de ninguna medida disciplinaria. Pasado este plazo, fueron cancelados los 2 partidos de exhibición de la G-League previstos en China para finales de octubre, y uno de cuyos equipos era el filial de los Rockets. La cancelación no solo dejaba a los jugadores sin su abono de $100.000, también las opciones contractuales a las que muchos de ellos aspiraban entonces, y aún esto era una minucia. A primera hora de la mañana en Tokio, antes de abrir el entrenamiento, la suplicante disculpa de James Harden, atendiendo a voluntad a los medios, iba a servir de poco. En una intervención inédita, Harden tuvo que decir lo siguiente: pedimos perdón, adoramos China y nos encanta jugar allí, apreciamos a todos sus aficionados y amamos todo lo que representan. No hubo preguntas. Harden no apareció solo. A su lado estaba el recién incorporado Russell Westbrook, queriendo dar así la impresión de que toda la franquicia actuaba como una sola voz. Tampoco iba a servir de nada. Al día siguiente fueron canceladas todas las emisiones NBA con las operadoras de televisión CCTV y Tencent. Para hacerse una idea del montante que esto suponía, la cadena Tencent acababa de renovar su contrato por otros 5 años por más de $1.500 millones, 3 veces más del acuerdo inicial firmado 5 años atrás. El día 9, la oficina central de la NBA con Silver en Japón tuvo que atender sin éxito un interminable rosario de llamadas de más de 20 franquicias que urgían explicaciones, algo de luz por el impacto financiero de lo que estaba ocurriendo, cuánto podrían perder, incluso qué consecuencias habría en el tope salarial venidero. La reacción de Morey aquellos días era igualmente reveladora. Desapareció de la vida pública y de todos los actos previstos por los Rockets durante la gira de 6 días en Japón. El directivo se recluyó en su habitación del hotel Roppongi Hills, donde también se alojaba Silver. No se vieron las caras. Silver solo se comunicó con Morey por teléfono. No hay constancia de lo que pudo salir de aquella conversación, sí al menos de la expresión desencajada del dirigente según los testigos, de un ir y venir de su séquito por el vestíbulo del hotel y un tráfico constante de llamadas que no tenían fin. Morey seguía recluido, víctima del miedo, la soledad o ambas cosas. Morey solo recibió una visita, la visita de un hombre valiente, de un hombre libre que sabía demasiado de situaciones así, secuelas y temores por abusos políticos en el África profunda, entre Kenia y Nigeria, nido de sus padres y ancestros. Ese hombre que subió a verlo a su habitación era Masai Ujiri, vigente campeón NBA con los Raptors, sus Raptors. Meses atrás, un oficial de policía iba a terminar por amargarle la que iba a ser la noche más feliz de su vida, una detención en plena pista del Oracle y un puñado de cargos en su contra que iban a terminar en los tribunales. Era como si supiera lo que Morey podía sentir entonces. Espero que nunca tengas que experimentar algo así, pero cada uno se responsabiliza del otro. Si hubiese sido yo el que... Pero tal como han salido las cosas, yo estoy aquí hablando contigo. Desde la planta 45 del hotel, las vistas de la capital nipona eran impresionantes. Pero el mayor consuelo a Morey se lo iba a dar aquel hombre, su visita y una charla cercana a las 2 horas. Durante la conversación, Morey, un hombre inteligente y preparado, un tipo graduado por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, estuvo cerca de derrumbarse. Morey insistía en sus motivos, en las razones de aquel tuit y su empatía con las protestas, con todo aquel movimiento político sin salida. Morey parecía saber de lo que hablaba. El MIT, le dijo, era un trampolín a Hong Kong para muchos de aquellos estudiantes convencidos de su futuro como gerentes y hombres de negocios. Era por ellos, por sus antiguos compañeros asiáticos, que conocía bien la situación de la región, la naturaleza del movimiento y sus reclamaciones de autonomía. Ujiri lo escuchaba con atención. Pero cuando se atrevió a cuestionarle el timing del tuit, más que inoportuno, el peor posible, Morey reconoció que el decreto que prohibía portar máscaras durante las manifestaciones, noticia que recibió aderezada por las durísimas imágenes de la represión, su paciencia se vio agotada, motivando que saltara decidido a la red, o sea, que publicara el tuit. And in one dramatic moment, a first for these protests, an officer pulled out a gun and shot an 18-year-old protester in the chest.
Antes de despedirse, Ujiri aprovechó para informarle de las llamadas que había recibido de varios colegas, unos pocos general managers que le mostraron su apoyo. Mori lo agradeció, pero le era imposible ignorar que esos pocos lo hicieron en privado y no directamente a él. Era como si no quisieran dejar rastro de una sola llamada. Ellos también tenían miedo. Por todo esto, y a petición de Frank Vogel y Rob Pelinka, el oficial de los Lakers hubo de explicarse otra vez durante el vuelo. Hubo de contar que no sabían lo que les esperaba al aterrizar, que nadie abandonara el hotel y que esperarían instrucciones, que a fin de cuentas no sabían nada más. Un silencio incómodo invadió la nave hasta su llegada. De hecho, cuando el avión aterrizó en Shanghái, el martes al mediodía, Silver estaba a punto de oficiar una rueda de prensa en Tokio. Era la comparecencia prevista por el doble duelo entre Rockets y Raptors, pero cuyo signo cambió por completo a causa de la crisis diplomática abierta. Silver hizo todo lo posible por transmitir serenidad, pero no la sentía. Y en el turno de preguntas, todas ellas en la misma dirección, tuvo que dar salida a una postura improvisada, el resultado de un marasmo de llamadas y discusiones previas con su equipo asesor. Una postura que en una mano portaba la Constitución o sus principios y en la otra al hombre de negocios, al capitán de una nave carísima. Con semblante preocupado, Silver no pudo evitar reconocer las consecuencias del tuit, solo que ahora sí, aun no compartiendo el mensaje de Morey, apoyaba el ejercicio de su libertad de expresión. En ese difícil equilibrio, Silver prefirió afrontar las consecuencias antes que cuestionar un derecho fundamental. No tenía más remedio. El valor de aquel principio, que repitió hasta 11 veces durante la conferencia, lo extendía a cualquier miembro de la NBA como identidad de las libertades de todo ciudadano de los Estados Unidos. As some of you may know, I issued a statement shortly before this press conference because I thought there was a lot of misunderstanding out there about our position. What I also tried to suggest is I understand that there are consequences from that exercise of in essence, his freedom of speech. And, you know, we will have to live with those consequences. It's my hope that for our Chinese fans and our partners in China, they will see those remarks in the context of now a 3-decade, if not longer, relationship. And I'm sympathetic to our interests here and to our partners who are upset. And I don't think it's inconsistent on one hand to be sympathetic to them and at the same time stand by our principles. La incisiva pregunta de la agencia nipona Kyodo, que insistía en saber por qué apoyar la inoportuna exhortación de Morey importaba más que detener la escalada de la respuesta china, dio a Silver el punto clave de su declaración. Lo que esencialmente digo es que hay valores que forman parte de nuestra liga desde sus primeros días, y eso incluye la libertad de expresión. Irónicamente, este reconocimiento de la primera enmienda no serviría ni para calmar los ánimos asiáticos, ni para evitar el azote del presidente Donald Trump por los habituales venenos hacia él por parte de un mayoritario sector de la NBA. La cadena china CCTV no solo retiró de su parrilla los duelos de pretemporada. Tras la rueda de prensa de Silver, millones de pantallas en todo el país pasaron a anunciar un mensaje, lo que en China equivale a una declaración de Estado. Silver ha fabricado mentiras de la nada y tratado de pintar a China como un monstruo implacable. La cadena despreció su intervención como un mitin, sentenciando que la declaración política a sus colegas estadounidenses de libertad de expresión solo busca encubrir la difamación de Daryl Morey. Mientras tanto, ajenos al seísmo, los Lakers fueron trasladados en un autobús del aeropuerto al hotel. A mitad de trayecto de una media hora, los jugadores fueron informados que el acto de los Nets en el marco del NBA Cares había sido suspendido, pero la sorpresa fue mayor cuando al presentarse el autobús en la imponente entrada del Ritz-Carlton, nadie los esperaba. No había recepción oficial. Todo se hacía más extraño cuando en los aledaños del hotel, a excepción de un puñado de compatriotas alojados allí y varios medios americanos, no había nadie. Ni recepción, ni aficionados, ni curiosos, ni nada de lo que habitualmente un equipo NBA encuentra en sus viajes y destinos. Tan solo una enorme bandera china recién extendida sobre la puerta principal. Si habían acordonado la zona, si el hotel estaba aislado, ese fue el momento en que todos se dieron cuenta de que algo muy serio estaba pasando.
Agotados por el largo viaje, los jugadores se refugiaron en sus habitaciones a descansar. Al día siguiente arrancaban una nutrida agenda de actos y promociones, un entrenamiento y una primera toma de contacto con el Mercedes-Benz Arena. Durante el desayuno, los jugadores, que en sus rostros lucían las secuelas de un mal sueño por el desfase horario, fueron informados que el acto oficial previsto con NBA Cares había sido suspendido y también el de los Nets. ¿Pero qué coño pasa?, estalló entonces uno de ellos. Y tampoco supieron darles una respuesta convincente. Aún no lo sabemos. El coste de los actos suspendidos tampoco era una pequeñez. Lo firmado por LeBron, Davis, Kuzma y Rondo giraba en torno a los $10 millones. LeBron, por ejemplo, de costumbre el de agenda más apretada, tenía cerrados 2 eventos con Nike y uno más con una conocida marca de auriculares. Los perdieron todos. De manera que sin actos que presidir, los Lakers adelantaron la sesión de entrenamiento. A media mañana, el equipo se presentó en el pabellón, los jugadores se uniformaron en vestuarios y saltaron a la pista a entrenar. Como a los 20 minutos de empezar, un escuadrón de operarios y maquinaria hicieron entrada al recinto, y 2 oficiales informaban que tenían que desalojar la pista. Habían sido enviados para lijar y revestir el parqué, o sea, cumplir la orden de eliminar toda señal de logotipos y patrocinios cuyos contratos habían sido suspendidos. El equipo tuvo que dar media vuelta, montar otra vez en el autobús y dirigirse al hotel. Y entonces sí, durante el trayecto, se alzaron algunas voces, protestas que ya no ocultaban el nombre de Morey, preguntar qué demonios estaba pasando y no obtener respuesta, o nada que aclarase gran cosa. Todavía les resultó más inquietante la vista del hotel a su regreso. Las lonas y banderas que presidían la avenida de entrada, cualquier motivo de la presencia NBA, había desaparecido. Las carpas de publicidad estaban acordonadas y vacías, montañas de productos y cajas sin abrir se apilaban en el exterior, y en la recepción y el vestíbulo, cuando miembros del staff angelino preguntaron a empleados del hotel, obtenían como respuesta el silencio y la media vuelta. Ahora sí, el lujoso recinto adquiría la impresión de un refugio. Un improvisado corrillo de todos concluyó que era urgente establecer contacto inmediato con Adam Silver. Pero Silver no estaba disponible. Volaba entonces de Tokio a Shanghái. La hoja de ruta del comisionado solo tenía clara la prioridad de reunirse con los desplazados Lakers y Nets. Todo lo demás se había retorcido en un improvisado plan a la desesperada por verse con la cúpula directiva de la Federación y Liga China, así como contar con el apoyo de su presidente Yao Ming como enlace con algún alto mando del gobierno. Pero Yao era también el gobierno. Para entonces, tal y como informaba la cadena Fox, China acusaba a los Estados Unidos de promover los graves disturbios. Las cosas se habían puesto tan feas que durante el vuelo, miembros de la comitiva de Silver llegaron a alertar de que en el peor caso podrían tener prohibida la entrada al país. Finalmente, pudieron hacerlo, no sin antes pasar un exhaustivo y sospechoso registro y control de seguridad que incluía técnicas de reconocimiento facial y un posterior interrogatorio. El teléfono de Silver no dejaba de sonar. A muchos kilómetros de allí, presidentes y propietarios de la liga que gobernaba también querían hablar con él. Para Silver tampoco hubo recepción oficial. No salvo la presencia de decenas, tal vez cientos de jóvenes chinos entonando gritos de protesta y luciendo pancartas hostiles con su rostro y el de Morey. Una manifestación para la que sí fue abierto el cordón. La comitiva entró a prisa en el hotel y tras un registro interminable, como si no los esperasen, Silver y su equipo improvisaron una reunión de urgencia, ahora sí, con toda la expedición desplazada, rehenes en aquel búnker de acero y cristal de una situación que los superaba. Por eso la cita con los 2 equipos, prevista para las 4 de la tarde, se adelantó a las 2:30. Continúa más adelante. Existen muchísimos factores que hacen de la NBA un gran espectáculo. El que haya tenido la fortuna de poder vivir partidos en directo es consciente de que esa parte de entretenimiento se cuida en vivo de forma muy especial. Los tiempos muertos, sin ir más lejos, suelen volar para el espectador que in situ disfruta de los encuentros. Y se pasan muy rápido porque la atmósfera lo promueve, porque aquellos son partidos, sí. Existe competitividad también, en mayor o menor grado, dependiendo de a quién te encuentres, pero lo que casi nunca falta son opciones de entretenimiento en paralelo.
porque en Estados Unidos se concibe así la triple unión entre deporte, negocio y espectáculo. Uno de esos factores que alimentan el entretenimiento en vivo de los espectadores son las mascotas de las franquicias. Las mascotas son a menudo elementos circenses en paralelo a un espectáculo deportivo. Y qué duda cabe que como profesional de eso, para llegar ahí a la NBA, se necesitan también talentos especiales. De hecho, es realmente complejo alcanzar ese máximo escalón del espectáculo deportivo y al mismo tiempo puede ser algo cruel hacerlo. Porque en realidad nadie puede conocer tu identidad. Existen cláusulas muy restrictivas en ese sentido. Hace unos meses se ponía el foco sobre un evento que, al margen de filias y fobias, poseía un significado muy profundo con respecto al deporte de élite y los límites que parece llevar asociados de forma intrínseca. Aludía, con el ejemplo de LeBron James y su hijo Bronny, al improbable escenario de que un padre y un hijo coincidan en el más alto escalón competitivo. Y es improbable sobre todo por dos motivos. Uno, el más evidente, lo difícil que es llegar a ese más alto escalón, en este caso la NBA, la competición de baloncesto más exigente del mundo. Y dos, lo complejo que resulta que la carrera de un jugador resulte tan longeva como que para que aguante prácticamente 2 décadas y al mismo tiempo que su hijo sea otro de esos elegidos, que en mayor o menor medida alcance un hueco ahí. La NBA ha visto casos de familiares, de primos e incluso hermanos. Aquí tenemos la suerte de haber disfrutado del seguramente caso más exitoso, con los hermanos Pau y Marc Gasol, dos imposibles hechos posibilidad. Pero hasta ahora no se había conocido un caso de padre e hijo por la anomalía que supone. Volviendo al plano del entretenimiento, ¿sería posible una cosa así en algo tan particular y que parece demandar un perfil tan específico como ejercer como mascota de una franquicia? Incluso yendo más allá, ¿existen personas cuyo sueño, cuya aspiración vital reside precisamente ahí? En dedicar tu labor a hacer disfrutar al resto como complemento en un evento deportivo sin que nadie sepa quién eres. Sin que sepa quién debe dar las gracias o quién provoca sus risas en las gradas. Tiene algo de terapéutico, en el fondo. Bueno, aquí, como muchas otras veces en la vida, cabe lo improbable. Incluso acaba sucediendo. Y en la NBA, si algo nos ha demostrado, es que todo puede ocurrir. Así que remontémonos casi 5 años atrás para contar la historia del padre y el hijo que ejercieron simultáneamente como mascotas de la NBA. A la historia de una especie de superhéroes a los que nadie puede conocer bajo ese disfraz, pero que paradójicamente compartían un muy íntimo nexo, el sanguíneo. ¿Qué ocurre cuando al mismo tiempo, pero en espacios diferentes, dos hombres ejercen la misma labor, teniendo estas limitadísimas plazas en el mundo? Es curioso, como poco. Pues a Rocky, la mascota de los Denver Nuggets, una de las más afamadas de la NBA y en realidad del deporte americano, le sucedió. Le pasó con Hooper, la mascota de los Pistons, con la que compartía algo más que profesión. En Navidad cenaban juntos, el Día del Padre lo pasaban juntos, incluso siendo ellos un elemento periférico del juego, es algo sin duda extraordinario. Si lo pensamos, es como si se hubieran alineado los planetas, contaba el padre, del que en su momento no podía conocerse la identidad. Era justo así. Ellos habían sido la primera pareja de padre e hijo que ejercía como mascota de una franquicia en la NBA. Es curioso porque al verse se saludaban, pero lo hacían como dos mascotas. Chocaban las manos, los puños, el pecho, pero no hablaban. No lo hicieron, tampoco durante el All-Star de 2020, celebrado en Chicago, pese a que reunirse ahí, en el fin de semana de las estrellas, también tenía un significado especial. Es un hito, también si te dedicas a eso, a ser una mascota de una franquicia NBA, y ellos lo lograron. Coincidir con mi hijo ahí es indescriptible, contaría el padre, Ken Solomon, al que llamaremos por su nombre ya que se retiró posteriormente. Siento un orgullo máximo. No sabría explicar lo que significa para mí que tras toda una carrera haciendo esto, mi hijo haya decidido seguir mis pasos, por raros que sean, y además lo haya logrado, explicaba. Seamos honestos, llegar ahí es una de las cumbres más meritorias si te dedicas a eso. Rocky acaba siendo Rocky, es decir, teniendo el reconocimiento global que tiene tras una extensísima carrera y décadas de preparación. Las mascotas juntan atletismo, espectáculo, cierta habilidad con el baloncesto y una maravillosa capacidad de reacción e improvisación de forma muy particular. Puede parecer anecdótico estar ahí, pero en absoluto lo es. Ken Solomon nunca buscó encajar en estereotipos y casi de forma vocacional empezó a ser mascota en el instituto, en su caso en la localidad de Henderson, al sur de Nevada. Su primer papel fue ejercer de The Wolf, el símbolo de aquel centro de estudiantes. Aquello inicialmente le llamó la atención, le generó curiosidad y una vez lo probó, le embaucó para siempre. Le permitía proyectar su carácter natural, espontáneo, bromista, dar rienda suelta a ese lado de su personalidad. You know, one day I saw the San Diego Chicken. I thought, oh my gosh, that guy gets paid for that. And started mascotting in high school, put myself through college doing it with
scholarships and ended up working my way into a job with the Nuggets, getting them to notice me and get invited to the tryouts. And yeah, that was in 1990. Vi a un compañero en otro instituto y quise probar, contaría después. Pensé que podría gustarme, me encantaba la mímica, ser capaz de contar historias y transmitir cosas sin hablar. Con 16 años, mientras asistía con su padre a un partido de béisbol, comprobó cómo una mascota descendía de un helicóptero para iniciar su show. No se le podrá preguntar por qué recuerda de aquel partido, porque sus ojos quedaron clavados todo el tiempo en aquella mascota. Cuando intentó él mismo ocupar un rol así, no solo es que le gustara, que viene a ser lo esencial para mantenerse después décadas haciendo lo mismo, es que se le daba realmente bien. Tanto que no dejaría de hacerlo no solo a nivel de institutos, sino que cuando pasó a cursar estudios universitarios, en su caso en Utah State, también lo iba a ser. 6 meses antes de terminar la universidad, donde estudiaría comunicación y periodismo, se trasladó a Denver, donde consiguió una beca en uno de los diarios de referencia, el Rocky Mountain News. Aquello suponía una gran oportunidad, y el caso es que, estando en Denver y teniendo los antecedentes que tenía, siempre que podía mostraba interés sobre la necesidad, según él, de crear una mascota que elevase la animación en los partidos de los Nuggets, como locales. Al principio esas cuestiones, imaginémoslo, quedaban en nada, pero fue muy insistente. Él mismo lo reconocería años después, muy insistente. Lo fue hasta tal punto que un ejecutivo de los Nuggets, el ya fallecido Cal Shear, acabó accediendo a una prueba. No sabemos muy bien si por hacer callar de una vez a aquel chaval o porque realmente creía en el potencial de aquello. El caso es que lo hizo. Invitó a Ken al McNichols Arena después de organizar unas pruebas, un casting en toda regla. Los candidatos tendrían 6 minutos para impresionar a los jueces y ganarse el puesto. Bien podría decirse que a Ken le sobraron la mitad. Hice absolutamente todo lo que sabía, contaría, y creo que les gustó. No solo les iba a gustar, Ken salió victorioso de allí por acción y casi por devoción, era lo suyo. Nada más obtener el puesto, tuvo la corazonada de que aquello podía cambiar la vida. Así iba a ser. A finales de 1990, Rocky, la mascota de los Nuggets, ya era oficial. Sin embargo, el salto mediático de aquella nueva mascota no se produciría hasta algo más de 2 años después, cuando Rocky introduciría un elemento que causaría sensación entre el público. Podríamos decir, un elemento que cambiaría el mundo de las mascotas para siempre. Aquella mascota, Rocky, iba a ser capaz de anotar tiros de espaldas desde medio campo. El origen de aquello fue casi anecdótico, un ejecutivo planteando una idea remota en su cabeza, pero el efecto fue abrumador, aquello se perfeccionó y la gente se volvía loca. Rocky comenzó a ser un fenómeno de masas en los encuentros de los Nuggets, una franquicia eminentemente perdedora durante los 90. Solo tuvieron, de hecho, el espejismo de aquellos mágicos playoffs de 1994, en los que, partiendo como octavos del oeste, eliminaron a unos Sonics que habían firmado el mejor récord de la liga, con 63 victorias en fase regular. Estuvieron a punto incluso de colarse en finales de conferencia, pero al margen de aquel año deportivamente no hubo demasiada luz aquella década. El brillo, por tanto, muchas noches lo daba el propio Rocky, que hizo real lo que tantas y tantas veces habremos visto de las películas. Cuando desaparecía Clark Kent, aparecía Superman. Cuando desaparecía Peter Parker, aparecía Spider-Man, pero jamás se les veía juntos, porque se trataba de la misma persona. Con la mascota de los Nuggets sucedía exactamente eso, algo que durante muchos años dejaría perplejo a su hijo mayor. 2 de sus personas favoritas nunca coincidían, qué mala suerte, pensaba aquel niño, cuando la inocencia aún gobernaba su vida. Hubo un momento en el que Ken le contó en absoluto secreto a sus 3 hijos que tenía un alter ego. Es que cuando los niños disfrutaban los partidos de los Nuggets, la causa a menudo era él, sin que ellos lo supieran. Papá, Rocky ha hecho hoy esto y esto otro, le contarían horas después, al llegar a casa. Y él le seguía el hilo hasta que, por edad, les confió el secreto que también comenzó a cambiar sus vidas. Desde entonces los niños vivían los partidos de una forma todavía más especial, porque cada interacción con Rocky suponía un grado de éxtasis diferente a cualquiera del pasado. Aquel superhéroe era su padre. Y entre tanta emoción, a menudo, como niños, se les escapaba en pleno espectáculo un sonoro «Bien hecho, papá», ante la incredulidad absoluta de los aficionados que tenían al lado, pobres. Se piensan que la mascota es su padre, escucharían más de una vez. Aquella era una cara luminosa de tener un padre superhéroe, la oscura, sin embargo, iba igualmente asociada al disfraz. Los niños tenían que compartir a su padre como casi ningún otro haría. Tardarían, de hecho, en asimilar que aquel lado lúdico representaba en el fondo una profesión para sacarles adelante. Rocky era una máscara, era la máscara de Ken Solomon para construir el futuro de sus hijos. No sería hasta que el mayor, Drake,
Tendría 15 años cuando comenzó a entender de verdad la magnitud de lo que su padre hacía. Y lo más emotivo, empezó a interiorizarlo hasta el punto de generarle una profunda admiración. Allí nacería el deseo por seguir sus pasos. Los hermanos disfrutaron aquellos años de beneficios con los que cualquier niño soñaría: el acceso a estrellas propias, fotografías con leyendas rivales, todo eso era accesible. Pero el entendimiento completo del oficio de su padre hizo a Drake sentir un cosquilleo por probar, y cuando surgió la primera oportunidad, el punto de inflexión fue absoluto. Drake se convertiría en Big D durante su periplo universitario en Dixie State, antes de que ésta pasase a llamarse Utah Tech. Ese primer año le descubrió además la otra cara no tan visible de ese oficio, porque lo apreciable a simple vista es su labor durante los eventos deportivos, pero lo no tan visible y si cabe mucho más importante es todo lo que pueden contribuir a la comunidad en la que se encuentren ejerciendo como esos particulares superhéroes. Las visitas a hospitales o eventos para recaudar fondos para niños en situación de pobreza agarraron del alma a Drake, porque una vez supo por vía de su padre todo lo que hacía, le impactó. Pero vivirlo en primera persona, eso era otra cosa, generaba una experiencia inolvidable. Fue ahí cuando dio verdadero sentido a aquellas veces en las que su padre le confesaba, casi al borde de la lágrima, cómo los ratos con los niños le insuflaban vida. Pero no solo a ellos, con sus rostros iluminados postrados en una cama de hospital, también a él, consciente del bien que su papel podía producir. Sería aquel primer año lo que marcaría a Drake seguramente como ninguna otra cosa en la vida. Hay caras de niños, contaría después, que son imposibles de olvidar. Especialmente cuando aquellos en una situación tan delicada, diciendo casi adiós a la vida, siendo niños, te hacen ver lo importante que ha sido para ellos ese tiempo. Drake ejercía de mascota, sí, pero era todo lo relacionado con el efecto constructivo de serlo lo que acrecentó sus ganas de dedicarse a ello de verdad, de ser como su padre. Experimentarlo por mí mismo me cambió la mente, me cambió la vida, contaría después. Trabajó por y para ello desde entonces, y el destino, quién si no, acudiría raudo a servirle una oportunidad. Semanas después de que se graduara en la universidad, asistiría al casting para ejercer de Moondog, la mascota de los Cleveland Cavaliers, ya que el hombre que había tenido ese puesto se iba a retirar tras 15 años ejerciendo. Drake realizó la prueba y consiguió el puesto. Estaba en la NBA. Un mes después de lograrlo, se celebraba el cumpleaños de Rocky, un evento que alcanzó masivo interés en el universo de las mascotas deportivas por la celebridad que consiguió ser la de los Nuggets, y Drake iba a estar presente allí junto a su padre. Aquello, siendo además un evento celebrado en Denver, resultó increíblemente emotivo, imaginemos, y el inicio de un viaje que se prolongó durante el tiempo. Porque 2 años después, Drake cambió Cleveland por Detroit para pasar a ser Hooper, la mascota de los Pistons. Drake iba a desarrollar su propio estilo, pero conservando de forma inevitable trazos del espectáculo de su padre. Compartir rutinas dentro de ese universo es bastante común, pero nada alcanza el grado de intimidad de seguir décadas después haciendo aquello que su padre inició y que le acabó convirtiendo en un auténtico icono en el universo del espectáculo y entretenimiento deportivo en Estados Unidos. La historia iba a tocar cima cuando Ken anunció que dejaba el puesto tras la temporada 2020-2021 y su hijo, con experiencia en las 2 franquicias antes citadas, Cavaliers y Pistons, trató de conseguir el puesto. Drake llegó a la prueba final para convertirse en el nuevo Rocky, pero llegó en mal estado, aún convaleciente por los efectos del COVID que le llevó a estar ingresado con respiración asistida. Pero su show, incluso en esas condiciones, fue apoteósico. No podría compararse de ningún modo a lo que yo era capaz de hacer con su edad, contaría su padre. Está años luz por delante de lo que yo fui. El padre, obviamente, estaba orgulloso. Drake se hizo con el puesto para ser Rocky, una versión 2.0 que contaría en sus inicios con el asesoramiento de su padre, y aquella temporada cerraría el círculo. En enero de 2023, sin embargo, se produciría otro giro en la historia. A Drake se le diagnosticó necrosis avascular, una dolencia degenerativa que resultaba por completo incompatible con su profesión y por la cual necesitaría ser operado. Durante su baja, en temporada, él mismo ofrecería un sustituto para la franquicia, y uno además ante el que no cabía opción de rechazo, porque era su padre. Ken Solomon iba a volver a ser Rocky para una última aventura, un último baile. El Michael Jordan de las mascotas estaba de vuelta, y cautivaría de nuevo en unos últimos espectáculos que servirían además como despedida familiar, porque por motivos de salud Drake no podría volver a enfundarse el traje. ¿Y quién diría adiós aquellos meses al alter ego que alimentó durante más de 3 décadas hasta coronar la cima absoluta de su profesión? Y más allá, hasta inspirar a su propia familia con una lección aparentemente sencilla,
pero de una profundidad mayúscula, la de buscar la felicidad a través de intentar promoverla del resto. El Ritz-Carlton de Shanghái es uno de los hoteles más lujosos del gigante chino. De sus muchas salas de reuniones, la más grande, la más suntuosa, es un amplísimo teatro conocido como Grand Ballroom 2, con capacidad para 360 personas, bajo decenas de lámparas de cristal suspendidas de techos a gran altura y cuya iluminación reverbera en placas espejadas y marcos de mármol. La superficie de la estancia, 27 metros por 14 de ancho, diseñada para acoger a las más altas instancias de Estado, acariciaba el tamaño de una pista de baloncesto. Silver entró sin demora y ordenó cerrar la doble puerta a su espalda. Luego de una rápida presentación general, subió al estrado, agarró el micrófono y se separó unos metros del atril que el hotel dispone para las ponencias. Desde allí detectó la grave seriedad en los rostros que bajo su posición salpicaban las primeras filas. De las 40 personas, entre miembros de Lakers y Nets, staff técnico, oficiales, seguridad y comitiva, unos aguardaban sentados y otros de pie, con los brazos cruzados y como apremiando el amparo de aquel hombre. La megafonía no solo daba empaque a las palabras de Silver, remitían a cualquiera de los actos que un comisionado frecuenta durante una temporada NBA, solo que esta vez todos eran conscientes de estar al otro lado del mundo, en un país extraño y dominados por una sensación de aislamiento. Tras un cuarto de hora de alocución, durante la que todos fueron informados de la gravísima repercusión de lo ocurrido, los testigos pudieron advertir en Silver un tono suplicante y vulnerable. Era como si el gran jefe les fuese a pedir algo, y efectivamente así era, algo cercano al ruego. Silver necesitaba que quienes se vieran más capaces dieran la cara delante de 2 centenares de periodistas que Silver creyó entonces tendrían a su disposición para expresar una opinión firme como embajadores de la liga y sobre todo por la necesidad de validar las libertades en nombre de la NBA y los Estados Unidos, como él había hecho. Tan solo eso. Atender a los medios, ofrecer alguna disculpa, mostrar un respeto por China, sus aficionados y unas relaciones cordiales y al mismo tiempo ratificar una postura de libertad. No entiendo, prorrumpió LeBron. ¿Por qué no lo haces tú? Silver intentó suavizar la pregunta, indicando que habían cancelado sus ruedas de prensa. En realidad, fue cancelada toda declaración pública durante su estancia en el país, y LeBron no pudo evitar rematar sus dudas. Vamos, que te lo han prohibido. No exactamente. Puede que yo no pueda hablar, pero vosotros sí. Acto seguido, Silver abrió turno de palabra y LeBron se erigió una vez más como portavoz. LeBron se mostró firme, creyendo hablar en nombre de los presentes, como hacía siempre, como había hecho por ejemplo 2 años atrás en Nueva Orleans, rodeado de estrellas y con Silver como destinatario, hasta convencerle de abrir un parón mayor en el calendario por el All-Star. Con el paso de los años, LeBron siempre creyó contar con ese apoyo. Adam, no me entiendas mal, advirtió de entrada, pero déjame decirte que si el autor del tuit hubiera sido uno de nosotros, un jugador cualquiera, no habría contado con el mismo apoyo que Morey. Creo que la liga lo habría gestionado de otra manera. Creo que si uno de nosotros hubiera sido el responsable y con las consecuencias que dices que esto ha tenido, la NBA habría tomado alguna medida, no sé cuál, pero nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Silver se defendió. De hecho, su objeción remitía por habilidad a su predecesor en el cargo, David Stern, cuya mejor defensa era siempre el ataque. Nosotros nunca hemos tomado una medida en contra de vuestras posturas. Habéis sido libres para cuestionar, por ejemplo, al presidente Trump y muchas de sus políticas, lo cual era cierto. Eso siempre situaba a la liga en una posición delicada por un sector de propietarios abiertamente favorables a su administración y posturas republicanas. Lo sucedido, prosiguió Silver, me podrá gustar más o menos, que obviamente no me gusta, pero lo que ha hecho Morey es lo mismo que hacéis vosotros. Quiero decir, se ha valido de la misma libertad. Es que Morey no está aquí para responder a esas preguntas, objetó ahora LeBron ante la atenta mirada de los demás. Es él quien debería hacerlo. Es Morey quien debería responder por un acto que solo él ha cometido.
La sensación de ambas plantillas, ante el hecho de que Silver no pudiera dirigirse públicamente a los medios, redobló la sensación de vulnerabilidad. No solo del comisionado, también la de ellos, ante la evidencia de que los estaban requiriendo para algún tipo de solución que los jugadores no alcanzaban a ver. Mi pregunta es, insistió LeBron, ¿por qué hemos de dar la cara a los jugadores? Ninguno de nosotros, creo, tiene la más mínima idea de lo que Morey estaba defendiendo, nada del problema político, racial o económico, lo que coño sea que aquí puedan tener. Era cierto, y Silver observó que los jugadores asentían. Eso, ¿qué podemos decir nosotros?, alzó la voz alguno de los presentes. Defender su libertad, repuso enseguida Silver. La conversación tuvo un último tramo en el que LeBron pedía más claridad en la situación creada antes de que ellos pudieran hacer algo. Era una duda razonable. Y con ella confesaba a Silver su temor de que el riesgo tal vez pudiera agravarse, y aclaró con fuerza este punto, agravarse para los jugadores y la propia liga. No solo no tenían ni idea de la naturaleza del problema creado por Morey o quien fuese. Era la convicción de todos ellos de estar pagando la imprudencia de un ejecutivo y no era justo delegar en los jugadores su responsabilidad. A esas alturas de gira solo les invadía un caótico cúmulo de oscuridades, con aparentes secuelas en sus ingresos y la vaga noción de una repentina crisis internacional mientras estaban de visita en un país extranjero, que para colmo era China y sus eternas sombras. Otros jugadores se fueron sumando al cruce de opiniones, entre ellos Kyrie Irving y Kyle Kuzma. Nos estás pidiendo que nos pronunciemos públicamente sobre algo muy complejo y con unas implicaciones que ahora mismo ignoramos. En esto todos coincidían. ¿Por qué somos nosotros que corremos este riesgo? ¿Quieres que hablemos aquí, en China, nosotros? ¿No debería ser la Liga la primera en pronunciarse y si acaso luego nosotros nos sumemos? Hubo también quienes apoyaban la idea. Una idea muy de los entrenadores, Boger y Atkinson, de que todos podrían arropar una declaración oficial a la espalda de Silver, así como para la foto, un cuadro que certificara la idea de unidad. No os estamos obligando, insistió Silver, simplemente os digo que creo que es algo que nos haría bien a todos. Yo no sé qué decir ni qué responder a esas preguntas, repuso Irving, antes de ir un paso más allá. Empiezo a creer que no sé si tiene sentido que juguemos en un ambiente así. Aquel fue el momento en que Silver mostró mayor firmeza. Los partidos se iban a jugar. Irving recordó entonces a Silver, como si éste no lo supiera, que aquel era el único motivo de que estuvieran allí. Si la condición para jugar en paz, remató Kyrie, tiene que ser que nosotros reparemos el daño que ha causado Morey, yo prefiero no jugar. Un rumor general invadió entonces la estancia y Silver pidió silencio. A este órdago que tensaba más la cuerda, dedicó Silver sus últimos minutos de charla, tratando de calmar a los presentes y asegurando que todo tendría lugar en condiciones normales. En aquel preciso instante, los jugadores pidieron quedar a solas unos minutos, a lo que Silver accedió, siendo acompañado fuera por los cuerpos técnicos y directivos. En el vestíbulo, Rob Pelinka, el director deportivo de los Lakers, junto a su homólogo en los Nets, Sean Marks, aprovechó para abordar a Silver. Pelinka apoyaba las palabras de LeBron, dando una curiosa interpretación del asunto. Le pedía aprobar en aquel momento la versión dada por los jugadores. A su juicio, tenía una gran oportunidad de fortalecer la unidad. Si en aquella difícil situación ellos sentían que Silver velaba con el corazón por sus mismos intereses, se ganaría un espacio de confianza mutuo que emplear en el futuro. «Será una gran victoria para ti», le dijo. Las palabras de Pelinka le podían saber a bálsamo. Pero Silver era consciente de que ya no habría ninguna victoria. A lo sumo, salvar los partidos y no empeorar las cosas. Dentro de la sala, LeBron había tomado otra vez el mando. Cualquier decisión que vayamos a tomar tiene que ser de total acuerdo. Entre los demás, incluso habían ganado terreno las palabras de Irving. Era como si ahora pesaran el doble las jornadas que tenían por delante. Como recogería un beat writer, uno de los poquísimos destinatarios de lo conversado en aquellas tensas sesiones, el instinto ya habituado de LeBron era, dijo, prevenir a sus colegas de un abismo de relaciones públicas casi imposible para ellos. Durante la improvisada asamblea, LeBron veía la perplejidad en los rostros más jóvenes, nada experimentados en situaciones así. En realidad, nadie lo estaba. Sobre aquellos minutos a solas, LeBron declararía tiempo después: «Siento esa responsabilidad de protección con los jugadores. Es algo que siempre tengo en mente. Nunca hablo solo por mí, no por mis intereses. Trataba de protegerlos en aquella situación». Y tampoco los demás veían motivos para disfrazarse de héroes.
La asamblea terminó y la postura saliente se resumía en algo así. Primero, dejar claro a Silver que no se negaban a hablar. Segundo, que lo único que rechazaban era tener que pronunciarse ellos antes que la propia NBA. Y tercero, que si la NBA se pronunciaba de nuevo, acordarían quién o quiénes podrían apoyar la postura oficial. Porque de momento no lo sabían. Silver escuchó atento las propuestas y guardó un incómodo silencio. En el fondo, lamentaba que los jugadores no asumieran que la postura oficial ya había sido expuesta por él en Tokio y que ahora no podía volver a hablar. Estaba siendo testigo del típico defecto de las estrellas de actuar bajo el cómodo margen de seguridad de algo que hubieran visto y oído, como una resonancia cercana. Para los jugadores, en cambio, no era tanto un problema financiero no relativo a sus inversiones, lo era el temor y la inseguridad de agravar el problema por algún error humano. De ningún modo querían cargar con las consecuencias del capricho de un directivo al que nadie, así lo creían, había pedido cuentas. No vamos a asumir ese riesgo, repitieron. Ellos solo estaban allí para jugar y promocionar la liga. En el fondo, todo aquel asunto los superaba. De las fuentes anónimas que más tarde sumaron piezas al puzzle confidencial de aquellos días, una daba en el clavo. La impresión de los jugadores era que el problema había cruzado una línea manejable por ellos para adentrarse en el oscuro terreno de las relaciones comerciales y diplomáticas entre dos países. Sobre suelo chino, según una de las fuentes, era prácticamente imposible para ellos gestionar una situación así. De otro modo, de haber estado todos en territorio americano, las cosas habrían sido distintas. Silver y su comitiva se habían apartado a deliberar unos minutos. Finalmente, el alto cargo se resignó a cerrar el capítulo de la única forma posible. Muy bien. Si sentís no estar preparados para defender públicamente nuestra postura, nadie os va a obligar a hacerlo. Acto seguido, añadió que los partidos se jugarían, que todo el equipo trasladado velaría por la seguridad de la expedición al completo y que esperaba que pasado un tiempo las aguas volvieran a su calma. Eso fue todo. Irónicamente, que los jugadores hubieran decidido otra cosa perdería pronto el sentido. Las ruedas de prensa previstas para los partidos también fueron suspendidas, como los protocolarios himnos, como el parqué limpio de firmas y como todo accesorio que no fueran banderas chinas debidamente repartidas a la entrada del pabellón. Terminado el sábado el segundo encuentro, los jugadores fueron trasladados al hotel. Del hotel al aeropuerto, hora y media de trayecto, otra hora de controles y 2 horas más de espera dentro del avión por un fuerte temporal en las inmediaciones. O eso les dijeron. Otra vez les aguardaba un mundo hasta llegar a casa. Siempre alivia llegar. Pero esta vez todos sintieron que mucho más. El malestar de los jugadores, de los equipos, de todos los desplazados, era un juego de niños en comparación al que sentían los altos cargos, la cúpula directiva de la NBA y sus señores dueños. Estos sí estaban enojados. La mañana del miércoles 16 de octubre, los presidentes de las franquicias se vieron las caras por videoconferencia. Durante la sesión, oficiada por Adam Silver, fueron debidamente informados de los contratos rotos, las pérdidas derivadas y otras posibles consecuencias a futuro. A medida que caían las cifras, las tensiones fueron aumentando, y en gran medida en una sola dirección. Un sector de ejecutivos había visto confirmados todos los recelos que durante años habían venido gestando hacia Daryl Morey, a que culparon de la catástrofe. Era como si lo ocurrido destapara una sospecha a largo tiempo silenciada que observaba al gerente de los Rockets como el gran disruptor de la liga, a la que seguía apretando como una tuerca hasta pasarla de rosca. Para ellos, Morey siempre se pasaba de listo. Él era responsable del proceso conocido como Moriball, todo ese mantra de la analítica que buscaba humillar a los rezagados. Y aún tenían presente la trampa contactual que se había marcado con el brasileño Nené. Por eso, el enredo en el que había metido a todos era la gota que colmaba el vaso. Uno de los presentes llegó a decir: «No quiero calentarme, pero he sentido la misma repugnancia que cuando veo a mi perro vomitar». Otro proponía a la Liga establecer una línea común para esos mercados cuyas circunstancias sociales o políticas ignoraban y pudieran entrañar algún riesgo, y puso como ejemplo a la India, el otro yacimiento a conquistar en el que ya estaban.
Pero pronto la cosa se desmadró en contra de Morey, acusado de ególatra, de soberbio, de ir siempre a su bola sin reparar en nada ni en nadie. Silver escuchaba y trataba de apagar aquella hoguera de reproches, señores mucho más poderosos que Morey, que veían aquel zarpazo inoportuno al bolsillo, que odiaban esa moderna condición del ejecutivo multitasking, capaz de abrazar un día Silicon Valley y al día siguiente la industria de los musicales. Eso ponía a muchos de los nervios, como si estuviera siempre buscando, así lo denunciaron, protagonismo y su propio interés. Alentados por el calor de los ataques, ninguno se vio reprimido por la presencia del enérgico Tad Brown, uno de los jefes de Morey, como si intuyeran que también podía estar hasta el gorro de él. Brown eludió pronunciarse, pero no exponer con claridad las colosales pérdidas que se avecinaban. Era de todos el mejor informado, y su organización la que iba a sufrir el palo más duro. Solo en los siguientes 6 meses les iban a volar unos 30 millones. A diferencia de Morey, Brown era un tipo muy respetado entre sus homólogos. Desde su llegada a los Rockets se había demostrado un gestor impecable, atando en corto cada dólar disponible. 11 años atrás, recién llegado al cargo, firmaría el contrato por cable más lucrativo hasta entonces, $600 millones, y al abrigo de Yao Ming, el primer bocado al mercado chino a través del grupo Jiangyin Beer. Brown tampoco omitió la parte más dura. Las pérdidas estimadas que afectaban al futuro tope salarial y a una reducción del BRI, los ingresos que percuten en salarios y en los beneficios generales. Y eso sin contar los patrocinadores directos de algunos jugadores. Aún no sabemos qué decisión tomará la crediticia SPD con el contrato de Harden, pero también puede estar en riesgo los de Clay, McCollum o Hayward, remató Brown. Para los demás, era difícil tragar con todo aquello y no sentir impotencia porque Morey no hubiera sido enviado al infierno. Y eso que Brown no dijo nada de la mayor ironía de todas. Morey había contratado años antes los servicios de una compañía china para gestionar sus redes en el mercado asiático con especial cuidado en Weibo. Tras lo sucedido y sin previo aviso, la empresa china canceló toda relación con su cliente. El departamento informático de la liga advirtió entonces a Morey que modificara de inmediato las claves de todas sus cuentas como medida de seguridad. Esa medida la tomaría Silver poco después, con la contratación a precio de oro de Michael Mia, fundador de Endeavor China, un ejecutivo al que conceder un poder omnímodo para la reparación de relaciones institucionales con el gigante asiático. En fin, este fue el convulso panorama de apertura de la temporada NBA 2020, una edición maldita de principio a fin. De todo esto, el mundo supo más bien poco. Al mundo solo trascendió la furibunda reacción china, las amenazas de cancelar monumentales contratos y las primeras declaraciones de LeBron al poco de pisar suelo americano. Tal y como habían acordado en la reunión, LeBron declinó responder a la cuestión esencialmente política del conflicto. No así a las consecuencias en la liga, los dueños, los equipos y los jugadores que el alegato de Morey había desatado y de cuyos avatares más terrenales solo él y los jugadores fueron testigos. No voy a entrar en una disputa verbal con Morey, dijo LeBron al llegar, pero creo que sin estar informado del todo sobre esta situación en concreto, Morey habló. Y había mucha gente a la que podía perjudicar, financiera, física, emocional, espiritualmente. Hay que tener cuidado con lo que tuiteamos, decimos y hacemos, y claro que tenemos libertad de expresión, pero también debemos ser conscientes de las consecuencias negativas. Cuando dices o haces ciertas cosas, debes saber que puede haber personas y familias a las que eso puede afectar. Las redes no siempre son la vía más adecuada. Era inevitable. Sin más información que titulares oportunamente lisiados, buena parte de la opinión pública, diría que mundial, percibió esta declaración como decepcionante, hipócrita y cobarde. Y las mismas redes donde todo comenzó desataron un diluvio de reproches y memes que ridiculizaban a LeBron como postrado al dinero chino. El hombre que se había erigido como portavoz de las grandes causas sociales, el líder comprometido con cualesquiera aspiraciones de justicia en el mundo, había defraudado a una masa que aguardaba desde la calidez del hogar una defensa a ultranza no ya de la libertad de Morey, sino de los ciudadanos de Hong Kong, de paso de los habitantes chinos y por extensión de los derechos humanos. Un magma de dificilísima costura. LeBron tuvo que salir a defenderse en redes, un imposible. Allí dijo:
No discuto la sustancia. Sobre ella otros pueden pronunciarse mejor. Mi equipo y la liga pasamos allí una semana muy difícil. Solo trato de hacer ver que la gente necesita entender lo que un tuit o una declaración puede causar en los demás. Y creo que nadie se detuvo a pensar lo que podría ocurrir. No sé, tal vez Morey podría haber esperado una semana para publicarlo. Pero no había nada que hacer. Justo cuando su biografía deportiva personal hacía tiempo que se veía a salvo, cayó de nuevo otro de esos capítulos combustibles del odio universal. Desde el punto de vista político, era una situación muy delicada, terminó diciendo LeBron. Personalmente sabéis que cuando hablo de algo, lo hago porque lo conozco bien y me apasiona. En esta situación en particular, no estoy lo suficientemente informado, ni yo ni ninguno de mis compañeros, y ellos y yo todavía sentimos lo mismo. Los peligros de dar la cara. No deja de ser curioso lo particular de la situación creada y las responsabilidades exigidas con arreglo a una panorámica mayor. No es necesario acudir a las poderosas relaciones comerciales entre Estados Unidos y China en innumerables esferas, sino tal vez hacerlo solamente en el escenario deportivo. Nadie había pedido antes una declaración de esta naturaleza a deportistas estadounidenses en relación a China, no al menos en los términos directos que el conflicto comportaba, ni en los partidos de exhibición del lejano 1979, ni en el momento de fundarse NBA China en 2004, ni en adelante con las giras Basketball Without Borders, ni por los Juegos de Pekín, ni siguiendo el ejemplo en otros deportes a los tenistas que participan anualmente en los torneos ATP y WTA con sede en China. Habría sido como hacerlo con el más habitual de los invitados allí durante buena parte de su carrera, Allen Iverson, o con el más célebre emigrado, Stephon Marbury. En suma, no se le pidió a ninguno hasta entonces. Lo sucedido aún provocaría en adelante una cascada de declaraciones de diverso signo, palabras y puntos de vista que ya no trascenderían a Europa. Ethan Thomas, por ejemplo, hoy escritor y poeta, y con gran peso en el activismo político desde su retirada en 2011, lo expresaba de la siguiente manera: asiste a cada deportista el derecho de emplear su posición de la forma que estime más conveniente, no a conveniencia de los demás. Y también Jaylen Brown, uno de los deportistas más preparados en el orbe profesional americano, vino a echarle un cable, a él y a todos los que estuvieron allí. No quiero comentar nada porque no quiero soltar nada incorrecto. No obstante, de la difícil costura de ambos mundos con la democracia como eje separador, nada iguala al más aventajado paladín de la Realpolitik que haya conocido el deporte mundial, David Stern, al mando del único periodo de crecimiento exponencial en la historia de la NBA. Allá por 2006, con los Juegos de Pekín en el horizonte, Stern respondía así a una solicitud para posicionarse. Créanme, la situación en China me perturba, pero al fin y al cabo yo tengo la responsabilidad de que mis propietarios ganen dinero. Nunca puedo olvidarlo, y no importa cuáles puedan ser mis sentimientos personales. En aquellos días de octubre, al mundo llegaría, como siempre, la superficie de lo sucedido. Un polémico tuit, una indignada represalia, una repentina y amorfa aspiración de libertades individuales al otro lado del mapa y finalmente un chivo expiatorio, todo un perfecto resumen del mundo actual. Así arrancaba una temporada repleta de sacudidas. Las cosas, también en términos económicos, templarían con el paso de los meses. Y con las crueles ironías del destino, nadie imaginaba entonces que las mayores pérdidas las terminaría provocando una vez más otra causa invisible, un virus, una pandemia mundial, el parón de la vida urbana, la temporada más larga de la historia y 12 meses después de todo aquello, el título de uno de los equipos allí encerrados, los Lakers, y en particular, el cuarto anillo de carrera para LeBron James. Y, por cierto, hace tan solo 2 semanas pasaba algo desapercibida una noticia.
Una de esas informaciones corporativas que salpican el extrarradio de la actualidad con un simple titular. Un titular que decía: Brooklyn Nets y Phoenix Suns jugarán 2 partidos en Macao en octubre de 2025, que es como decir que la herida habrá cerrado definitivamente 6 años después. Todo por un tuit. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Andrés, pues si te parece un detalle más antes de despedirnos, claro. ¿Vale? Y nosotros volvemos el 13 de enero. Volvemos además con un especial de preguntas para los oyentes, que como sabéis y hemos anunciado en redes, podéis enviárnoslas utilizando el hashtag, como siempre, El Reverso Preguntas. Y por cierto, para aquellos que sois unos cuantos que también lo sabemos, que no tenéis redes, lo cual nos parece una idea sanísima, sí, pues también nos podéis, en el cajetín de comentarios de las plataformas, nos podéis dejar ahí también las preguntas. Andrés, por nuestra parte, poco más. Aquí queda, lo he hecho en 2024 y esperando ya con ganas volver en 2025 para cerrar otra temporada más del Reverso. ¡Felices fiestas a todos! Pues eso, es lo único que podemos desearos desde aquí. Nosotros volvemos el próximo 13 de enero, como dice Andrés, y aquí compartimos desde el Reverso. Felices fiestas a todos. Un abrazo.